Hola iglesia, vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Por su causa el cielo se ha acercado. Está disponible para todos. Al creer en Él tenemos acceso a una vida diferente. Su amor es para siempre. Santo, incomparable Dios. Tu gracia postrado me encontró. Y decimos: no soy perfecto, mas yo te ofrezco mi quebrantado corazón. Le decimos que es único. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exaltas, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, encuentra fuerza, mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Wow. Eres santo, con el cielo cantó, santo, poderoso tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Gracias por estar con nosotros. Por tu causa, el cielo está aquí.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que tú estés. Gracias por conectarte, gracias por estar presente, gracias por disponer tu corazón y ver cada día o cada jueves, ver qué es lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias por disponerte. Y bueno, pues el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la predicación, o si le quiere, como le quieras llamar, ahí la meditación. Y creo que siempre es bueno ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque creo que cuando Dios habla siempre va a traer ánimo, va a traer esperanza, va a traer consuelo, va a traer paz. Y a veces el Señor también trae corrección. Y siempre es bueno escuchar y saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estaba leyendo en la semana por ahí que el Salmo 85, donde David decía: sabes, yo me alegro y voy a buscar al Señor a ver qué Dios va a hablar a mi vida. Porque aún en la tormenta, en la adversidad, en la tempestad, aún en lo que yo esté viviendo, en lo que ya esté pasando, aún ahí yo sé que Dios va a hablar paz a sus santos para que no se vuelvan a la locura. En pocas palabras, David siempre decía: me conviene escuchar la voz de Dios, porque el Señor siempre trae algo bueno para mi vida. A pesar de que sea corrección o no, siempre trae algo bueno, y eso va a traer paz para que yo no me vuelva a la locura. Así que te mando un saludo. Gracias a los hermanos que están en otros estados. Gracias por estarse conectando en el extranjero. Gracias por estar en este tiempo aquí en Centro Cristiano Valle. Y bueno, pues vamos a entrar un poco de lleno a lo que Dios quiere hablar. Y quiero leerte el libro segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y voy a hablar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Fíjate lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que vamos a orar. Puedes acompañarme, vamos a tomar un tiempo, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú vas a estar hablando en esta noche, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos de tu revelación, Señor, conforme a tu palabra. Queremos saber, Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo, Señor. Sabemos que fueron preparados de antemano para cada uno de los que te temen. Ponemos este tiempo. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, tócanos. Queremos saber, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué empecé con este pequeño versículo? Porque lo que Dios hablaba en esta semana a mi vida, a mi corazón, me hablaba un poco acerca de la palabra. Me hablaba un poco acerca de esto. Y sabes, a veces como hijos de Dios o como personas que ya tenemos tiempo en el cristianismo, a veces dejamos o pasamos desapercibido esto y no le damos el valor o no le damos la importancia correcta que debe de tener en nuestras vidas. Y cuando yo estoy viendo un poco acerca de la palabra,
el tema que quiero tocarte es: la palabra trae vida. Yo le puse a esta meditación, a esta predicación, la palabra trae vida. ¿Y por qué te estoy hablando un poco acerca de esto? Porque no quiero darle la importancia que se merece, la importancia que debe de tener en nosotros la palabra de Dios. Y por qué debemos de escudriñar, por qué debemos de leer, por qué debemos constantemente de estar empapados de esto. ¿Por qué? Y cuáles son los beneficios o cuáles son las bendiciones que nosotros podemos recibir cuando nosotros nos empapamos, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros meditamos acerca de la palabra. Todo trae un beneficio cuando nosotros leemos o escudriñamos la palabra de Dios. Y empecé con este pequeño versículo porque está hablando Pablo a Timoteo. Y en el capítulo, ahí mismo en el 2 de Timoteo 3, pero fíjate, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La estoy leyendo en una Biblia de lenguaje actual. Y está Pablo hablando a Timoteo y le dice: mira, desde pequeño tú fuiste instruido en esto. Tú fuiste enseñado en esto y sabes que esto tiene poder y sabes que esto es verdad y sabes que esto trae salvación. Y esto no solamente te trae salvación, sino te lleva a tener una confianza verdadera en Dios, porque fuiste instruido en esto. Y después, más adelante, le dice: ahora sí, toda la palabra es inspirada por Dios. Todo lo que tú ves la Biblia, lo que se llama ahorita, o como lo quieras llamar, palabra o la Biblia es inspirada por Dios. No es un libro cualquiera. No la puedes leer como un periódico, no le puedes dar la importancia como un libro cualquiera, sino que dice Pablo le estaba diciendo: todo esto que te está, en lo cual tú fuiste instruido, en lo cual tú fuiste encaminado, todo esto es inspirado por Dios. Esto te va a llevar a vivir correctamente. Esto te va a llevar a la prosperidad. Esto te va a llevar a guiar tu vida conforme al corazón de Dios. Esto es poder del Señor. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque, hermanos, a veces estamos llenos de tantas cosas, o a veces buscamos respuestas, o buscamos sabiduría, o buscamos el consejo, o buscamos la instrucción en cosas que no vas a encontrar nada. Pero la Biblia fue escrita, es inspirada por Dios, y debemos de recordar que todo lo que tú y yo necesitamos, toda la respuesta, toda la sabiduría, todo el consejo, toda la inteligencia, debemos de recordar que está en este libro, en la Biblia. No hay más, solamente aquí. Y cuando yo me puse a pensar en esto, la cuestión es: ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Estamos a un poquito más de la mitad del año, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo hemos tomado para escudriñar, para meditar, para leer esto? Que es algo que es inspirado, que es algo que tiene poder, que tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a leer esto? La Biblia no la podemos menospreciar. No podemos tomarla a la ligera, porque es algo que el Señor nos dejó. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o qué consecuencias nos va a traer cuando tú y yo leemos la Biblia? Ahorita te voy a leer unos pequeños versículos y vamos a ver los beneficios, las bendiciones y toda la gran bendición que esto contrae cuando tú y yo escudriñamos y leemos la Biblia. Pero Pablo le decía a Timoteo: mira, tú fuiste instruido en esto, permanece fiel en esto. Desde pequeño tú fuiste instruido, permanece en esto. No te distraigas, no te salgas del camino, solamente
permanece en esto, porque en esto vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar salvación, vas a encontrar vida eterna. Amén. Vamos al libro de Salmo, acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 119. Salmos 119, 105. Y fíjate lo que estaba escribiendo David. Fíjate lo que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios trae sabiduría, trae corrección, trae conocimiento, trae inteligencia. Pero fíjate, quiero que pongas atención en esto. Lámpara es a mis pies tu palabra. David hacía un simbolismo a esto. No sé si alguna vez tú has caminado en una noche oscura, en una calle oscura, y ves que no hay ninguna luz, y a veces nos da temor por el camino por el cual tú y yo andamos. Pero decía David: pero tu palabra es lámpara. Cuando yo veo que no voy por el camino correcto, cuando yo veo que mi vida no tiene dirección, cuando yo veo que mi vida no tiene sentido, cuando yo veo que no hay salida, incluso yo sé que tu palabra es lámpara. Es lámpara a mis pies. Tu palabra me da un camino, me da una dirección, me da el consejo, me da la sabiduría para ir en el camino correcto en el cual yo debo andar. Por eso David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Imagínate la luz de la luna que te vaya guiando en un lugar oscuro, una lumbrera grande que te vaya guiando. David estaba diciendo: porque cuando yo veo que no hay sabiduría, cuando yo veo que no tengo inteligencia, cuando yo veo que las cosas no me salen, tu palabra me alumbra. Tu palabra me da el consejo. Tu palabra me da la sabiduría. Tu palabra me da la estrategia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y sabes, hoy tenemos que tomar esta arma. Tenemos que conocer realmente esto. Por eso siempre cuando me toca predicarles o enseñarle a los jóvenes, siempre les digo: traigan su Biblia. Traigan su Biblia. ¿Por qué? Porque es bueno leerla. Porque es de sabios leer esto. Ahora, yo he platicado con varias personas, y a veces como personas no sabemos cuál es la dirección, o no sabemos por qué estamos en este tiempo, en este mundo. No sabemos para dónde vamos, no sabemos para dónde dirigirnos, no sabemos cuál es el camino que debemos de tomar. Hay veces que simplemente vivimos por vivir, o caminamos por caminar, y no sabemos realmente cuál es la dirección de nuestro camino, por qué vivimos, por qué estamos, o cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando hay confusión, pon atención en esto, pero cuando en tu vida hay confusión, cuando en tu vida no sabes a dónde dirigirte, pero cuando en tu vida no sabes cuál es el camino correcto, cuando en tu vida no sabes qué decisión tomar, decía David: lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra me va a dar siempre la dirección. Tu palabra me va a enseñar el camino correcto. Tu palabra me va a dar la sabiduría correcta. Tu palabra me va a dar la inteligencia. Porque cuando haya confusión, tu palabra trae verdad. Tu palabra es verdad. Por eso no puedes menospreciar, o como hijos de Dios, no podemos menospreciar esto, porque esto es lo que trae verdad, trae paz, trae consuelo, trae salvación, trae sanidad a nuestras vidas. Es bueno leer de vez en cuando la Biblia, es bueno de vez en cuando desempolvarla, la Biblia, y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y David, un hombre sabio, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
me guía al camino, me enseña el camino correcto. Amén. Ahora, entonces, la palabra nos lleva al camino correcto, nos guía, nos lleva y nos dirige al camino que de verdadmente Dios tiene para nosotros. Pero fíjate ahí mismo en el Salmo 119, versículo 9. Y fíjate lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, cuando David empieza a escribir esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra nos da sabiduría, la palabra nos da inteligencia y la palabra de Dios nos da conocimiento. Incluso cuando el joven, fíjate lo que decía, aun cuando un joven ande por malos caminos, aun cuando un joven ande por malos pasos, aun cuando un joven no tenga la sabiduría para ir por el camino correcto, aún ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otras versiones dice, con escudriñar tu palabra. Entonces, la palabra de Dios, esto que tú ves, puede cambiar, puede transformar nuestra vida y puede transformar nuestro corazón. Es bueno meditar. Es bueno pasar un tiempo y leer. Yo ahorita estoy allí con mi familia haciendo el hábito por leer 5 capítulos diarios, haciendo un hábito otra vez de leer completamente la Biblia y leer 5 capítulos diarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le tomamos tiempo a la palabra de Dios y cuando nosotros tomamos un tiempo para realmente leerla, escudriñarla, mira, nuestros pensamientos son cambiados, nuestros miedos son quitados. Cuando realmente nosotros tomamos un tiempo para leer y ya no le damos más tiempo o ya no le damos más vida a nuestros pensamientos, a las circunstancias, a los problemas o a las adversidades, sino que ahora cuando nosotros leemos o escudriñamos o meditamos en la Biblia, en la palabra de Dios, mira, puede cambiar todo pensamiento, puede transformar toda nuestra vida, toda nuestra mente, y ahora sí decir, ¿sabes? Creemos que tu palabra tiene poder y es viva y es eficaz. Nos decía la otra vez el pastor, es bueno aprenderse versículos de la Biblia para que cuando tú tengas un problema en tu vida puedas recordarlos y estar meditando constantemente en esto. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú ahorita cuando tú pases algún problema de enfermedad, es bueno aprenderse versículos acerca de la sanidad, acerca de lo que Dios dice. Pero eso solamente se va a lograr cuando tú y yo meditemos en esto. Cuando tú y yo le demos la importancia a la palabra de Dios. Si tú estás pasando enfermedad, no importa que andes con los mocos hasta abajo, no importa que andes con la gripa hasta arriba, cuando tú y yo estemos meditando y decir, Señor, tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, y estar constantemente repitiendo esto, dice que la palabra de Dios dice que la palabra es inspirada por Dios. Y estamos meditando y estamos repitiendo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces ya no le vamos a dar más importancia a la enfermedad, sino ahora le vamos a dar importancia a lo que dice la palabra, que el Señor es nuestro sanador, que el Señor se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Que si alguno está enfermo entre nosotros, que hagamos oración, porque la oración del justo puede mucho. Cuando tengas algún problema y se empiecen a temblar los pies, ya no le vamos a dar más vida al problema o al miedo, sino que ahora vamos a tomar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a estar repitiendo constantemente la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a estar declarando el poder de la palabra sobre nuestras vidas. Si te das cuenta de la importancia o del poder que tiene estar meditando en esto, esto es poder del Señor. ¿Tienes problemas con tu matrimonio? Es bueno aprenderse versículos y estar intercediendo por tu matrimonio. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay cordón de 3 dobleces, que nada ni nadie lo puede romper.
que lo que unió el Señor no lo puede separar el hombre. Y yo declaro que mi matrimonio es conforme al corazón de Dios, es estar meditando en la palabra. Pero tú tomas solamente la decisión, estar declarando constantemente lo que tú ves, o estar meditando o estar declarando constantemente lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Tienes problemas de escasez? ¿Tienes problemas en tu trabajo, en tu negocio? Tienes dos opciones: quedarte y estarte quejando diciendo, es que la economía va para abajo, es que la pandemia me quitó mi trabajo, me quitó mi negocio. O tienes el poder de leer la palabra y estar declarando la palabra de Dios sobre tu vida, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque el Señor es el Señor, dueño del oro y la plata. Y porque el Señor, aún siendo malo, sabe dar cuenta. Si tú siendo malo sabes dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todo lo que pidamos. Solamente hay dos opciones: estar declarando o estar poniendo tus ojos en lo que estás viviendo, o poner tus ojos en el poder, en la inspiración, en la sabiduría, en el conocimiento, que es esto que el Señor nos ha dejado. ¿Tienes problemas con tus hijos? Busca versículos acerca de tus hijos. Busca versículos, ponte a orar versículos, ponte a orar versículos sobre tus hijos. Señor, yo declaro que mis hijos te aman con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Yo declaro que mis hijos son llenos de tu Espíritu Santo, aunque tú no los veas en ese momento, pero tú estás declarando la palabra de Dios sobre sus vidas. Pero es bueno leer la Biblia. No puedes dejar a un lado esto, no podemos dejar a un lado esto. Debemos de conocer esto, porque esto es lo que el Señor nos ha dejado para ti y para mí. Y la Biblia, de Pablo le decía a Timoteo, toda, no nada más unos pequeños versículos, no unos cuantos libros, no nada más unos capítulos, no. Dice toda la palabra, todo esto es inspirado por Dios, todo. Así que tienes que darle el valor correcto que esto debe de tener sobre tu vida. Toda la palabra es inspirada, es llevada por el Señor, es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra, ya vimos que en Salmo 119 y en el Salmo 119, 105 y en el Salmo 119, 16, la palabra nos lleva al camino correcto, la palabra nos dirige, la palabra nos da sabiduría. Pero también ya vimos que en Timoteo la palabra es inspirada por Dios, es guiada por medio del Espíritu Santo. Y entonces estamos viendo ahorita que esto trae salvación. Vámonos a Romanos 15:4. Pablo está hablando a la iglesia de los romanos y le escribe: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo estaba diciendo, mira, esto que se escribió antes, se escribió para una razón. Se escribió para que ustedes fueran enseñados, para que ustedes fueran guiados, para que ustedes fueran instruidos en esto. Para eso, la razón por la cual se escribió fue para que ustedes fueran enseñados en eso. Y no solamente eso, sino que tengan la paciencia y la consolación de las escrituras y tengan esperanza. La palabra de Dios también trae esperanza. Pablo decía, esto trae esperanza a tu vida. Aún en la tormenta, aún en la angustia, aún en la pesadez, aún en las dificultades, la palabra de Dios trae esperanza. Pero no solamente eso, sino que la palabra o la Biblia se escribió para que tú y yo fuéramos enseñados en esto. Hoy en día, como cristianos o como personas, debemos de tener cuidado acerca de lo que estamos oyendo, de lo que estamos viendo o de lo que estamos hablando. ¿Por qué?
Porque he visto personas que a veces dan consejos. Y no es malo que te den un consejo de ellos o de ciertas personas. Pero qué mejor que una persona venga y te dé un consejo con esto. Que te diga, mira, pues la Biblia dice, si tú lo quieres hacer, adelante, si no, ya es decisión tuya. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando estaba en el instituto, un ejemplo muy sencillo y básico. Cuando yo estaba en el instituto, a mí me costaba trabajo diezmar, ofrendar. Y un día yo así simplemente llegué con el pastor y le dije, ¿sabe qué, pastor? No prospero en mi negocio, no prospera mi trabajo. Veo que no hay salida. Y lo primero que me dijo el pastor, nunca lo voy a olvidar, el pastor me dijo, oye, ¿diezmas y ofrendas? Y yo dije entre mí, pues apenas me alcanza para venir al instituto, para cubrir mis gastos de mi casa. ¿Cómo cree que me va a alcanzar para diezmar y ofrendar? Y el pastor me dijo, mira, simplemente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Si tú quieres que haya provisión, que haya bendición, obedece esto y vas a ver la mano de Dios. Pero a veces queremos dar consejos o queremos dar sabiduría o queremos dar la inteligencia que nosotros tenemos o de lo que nosotros hemos vivido. Pero no puede ser así, sino que nuestro consejo, la sabiduría y la inteligencia tiene que provenir de esto. Tiene que venir de aquí. Por eso siempre les digo a los jóvenes, aguas, ¿quiénes son las personas que te están aconsejando? Y te están aconsejando conforme a la Biblia o te están aconsejando de acuerdo a sus pensamientos o sentimientos. Hermanos, aguas. Si tú estás dando un consejo, ten cuidado qué tipo de consejo estás dando. Si es un consejo que has estado orando y es un consejo que va de acuerdo a la Biblia, bienvenido, adelante. Pero si es un consejo conforme a tus pensamientos, sentimientos o conforme a lo que tú has vivido, aguas. Porque eso no transforma vidas, no cambia vidas. Pero lo único que puede cambiar y transformar nuestras vidas es esto. No hay más. Por eso Pablo les decía, ustedes han sido, esto fue escrito para que ustedes sean enseñados en esto, para que ustedes sean instruidos en la palabra, sean corregidos en la palabra, sean llevados en la palabra. Entonces, queridos hermanos, amados hermanos, metámonos o tomemos un tiempo en estar leyendo. Es triste a veces ya venir a la iglesia y ver a hermanos que ya ni siquiera toman el tiempo, la dedicación de traer una Biblia. Hoy en día es bien fácil distraerte, es bien fácil alejarte de pasar un tiempo en buscar al Señor, de pasar un tiempo en leer. Es bien fácil. Pero creo que es algo que debemos de retomar. Creo que es algo que debemos de tomar en nuestras vidas y decir, no, es tiempo de tomar y leer la Biblia. Porque esto trae esperanza, porque esto trae salvación, porque esto trae sabiduría, inteligencia, conocimiento a mi vida. Amén. Entonces Pablo les decía, no solamente es para que sean enseñados en esto, sino que eso va a traer esperanza a nuestras vidas. Amén. Ahora, vámonos a Santiago 1:21. Quiero que me acompañes al libro de Santiago 1:21. Fíjate lo que Santiago le estaba diciendo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esto es algo bien tremendo, porque a veces nos gusta solamente escuchar o leer, o solamente nos gusta ver. Pero aquí Santiago les decía, miren, déjense de toda inmundicia, déjense de vivir, ahora sí, como dicen, de estar de inmundos,
debe estar viviendo conforme a sus deleites, conforme a lo que a ustedes les agrade. Déjense de eso. Sin embargo, reciban con mansedumbre o con paciencia la palabra implantada, la cual puede salvar tu vida. ¿Quieres que un joven cambie su vida? ¿Quieres que una persona de tu casa cambie su vida? Solamente va a ser con oración. Cuando tú te metas en oración y cuando empieces a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Señor, yo declaro tu palabra que dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que yo y mi casa seremos salvos. Amén. Entonces la palabra puede salvar tu alma, pero fíjate lo que dice en el 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente se vale con llegar y leer. No se vale solamente con llegar y escudriñar, sino realmente poner en práctica lo que dice la Biblia. Y ahí viene el otro punto de lo que es la palabra. Hay veces que nos cuesta tanto trabajo, y me incluyo, hay veces que nos cuesta tanto trabajo obedecer, pero he visto una y otra vez que cuando yo obedezco he visto bendición. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pero estás viendo cómo voy a amar a mi hermano de la iglesia. ¿Cómo lo voy a amar? Pues si no ves cómo es bien arrogante, es bien soberbio. Ámalo. Señor, pero es que este hermano, ¿no lo has visto? Ahí viene con su familia y empezamos a ver cosas, y el Señor a veces no nos manda, dice, no nos manda a juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para decir qué es lo que está bien y lo que está mal? Usted ámelo, respete a su hermano. La Biblia también dice algo: si tienes algo contra tu hermano, ve y deja tus diezmos y ponte a cuentas con tu hermano. Y ahora sí, cuando te hayas puesto a cuentas con tu hermano, ven y deja tus diezmos. No sé ni por qué estoy hablando de esto, pero eso es acerca de poner en práctica lo que hemos aprendido, de ser hacedores con algo tan sencillo. Ama a tu prójimo. Y a veces nos cuesta amar hasta los mismos hijos de Dios, a los mismos hermanos o a las mismas personas que el Señor ha escogido. Y a veces vemos los errores de los demás cuando el Señor no nos ha mandado eso. Simplemente nos ha mandado a orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros. Así que si tú tienes este tipo de broncas, es tiempo de que te pongas a leer, y es tiempo de que pongamos en práctica lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. No solamente ser oidores, sino ser hacedores. Porque en otras versiones en Mateo dice: y si no, ¿qué caso tiene ser como los gentiles? Los gentiles hacen todas esas cosas, pero ustedes no sean como ellos. Ora por tus enemigos. ¿Tienes algún enemigo? Ora, bendícelo. Así es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, si no te gusta, dile: Señor, no me gusta. Pero la Biblia dice: ¿tienes algún enemigo? Ora por aquellos que te persiguen. Ora por los que te maldicen. Bendícelos. Porque entonces serás un hijo conforme a mi corazón. Amén. Así que yo no sé qué es lo que tú estés batallando. No sé tú en qué es lo que te cueste trabajo hacer, pero tenemos que ser hacedores. Hagan lo que dice la Biblia. A veces tenemos que dar honra a los que tenemos que dar honra. Tenemos que honrarlos. Obedientes a las autoridades, respétanlas, obedézcanlas. Decía Pablo: obedézcanlas a las autoridades. Es que no me gusta obedecer, pues ni modo. Yo las puse, dice que ellas son puestas por Dios. Toda autoridad es establecida y es puesta por Dios. Pero a veces vemos todos los errores incluso de las autoridades, o estamos quejándonos de las autoridades. Y no me refiero de las autoridades de afuera, sino de las autoridades incluso en la iglesia.
de los líderes de la iglesia. Vemos errores, vemos circunstancias y nos quejamos y decimos, es que él, es que hace, es que esto, y vemos los errores, y realmente la Biblia no nos lleva a eso. La Biblia dice, obedezcan, respeten, honren y oren por ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no sean solamente oidores, sean hacedores de lo que dice la Biblia. Porque es bien bonito ser oidor, es bien bonito oír, pero nos cuesta mucho trabajo hacer. Entonces vamos a encontrar salvación, vamos a encontrar esperanza cuando nosotros seamos verdaderamente hacedores de lo que dice la Biblia. Jóvenes, honren a sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Constantemente tenemos que estar repitiendo este principio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien, y todo lo que hagas prosperarás. Jóvenes, honrenlos. No te dice, si tu padre es un borracho, no lo honres, no lo respetes. No, simplemente la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre, obedécelos. Pero hoy en día este principio se ha quitado, se ha olvidado de honrar a nuestros padres. Y a veces nos ponemos al brinco, nos ponemos al tú por tú, como si fueran nuestros amigos, como si fueran nuestros cuates de la escuela. Nos ponemos al tú por tú, no obedecemos, rezongamos y se nos olvida que tenemos que ser hacedores, que tenemos que honrarlos. La Biblia dice, sométanse. Sométanse. No nos cuesta, es que Señor, no estoy de acuerdo. Yo no te mandé que si estés de acuerdo, no. Simplemente te pido, sométete, obedece y honra. Porque entonces ahí vas a ver. Amén. Y no estemos tristes, simplemente lo que nos cuesta trabajo es, sean hacedores. Vamos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Solamente te estás engañando, simplemente estás jugando al ser cristianito, al ser hijito de Dios. Y no, un verdadero hijo de Dios tiene que llevar en práctica lo que está aprendiendo. Tiene que llevar en práctica todo lo que él está aprendiendo, porque así vas a demostrar que somos hijos de Dios. Amén. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquel hombre que no se olvida de la palabra y que cumple con lo que hace, con lo que dice la Biblia, será doblemente bendecido. Bienaventurado es doblemente bendecido. Será un hombre bendecido, será un hombre prosperado, será un hombre conforme al corazón de Dios. Esto tiene mucho poder, esto tiene mucha autoridad en nuestras vidas. Pero no solamente hay que leerla, no solamente es escudriñarla, no solamente es oírla, sino es ponerla en práctica. Todo. Empecemos con algo. Yo me hice el propósito de empezar con algo. Si hay algo que a mí me cuesta trabajo es mi carácter. Pero ahora dije, Señor, ahora no voy a echar bronca, ahora voy a ser paciente. Voy a empezar a ser hacedor de tu palabra, a ser paciente y hacer lo que tú me mandes, Señor. Aunque cueste trabajo, lo voy a hacer. Hermanos, ¿te cuesta trabajo venir a la iglesia? La Biblia dice, no dejen de congregarse. Los domingos aquí estamos. Hermanos, no se dejen de congregar. Si tú tienes toda la libertad, si el domingo no estás haciendo nada, vente a la iglesia. Vénganse a la iglesia. Eso es ser hacedor de la palabra. Es que me quedo más cómodo en mi casa viéndola en línea, viéndola aquí en mi casa. No es cierto. Vente a la iglesia, alabemos al Señor juntos, seamos hacedores.
Otra cosa, en los diezmos, seamos fieles en nuestros diezmos. No lo hacemos por el pastor, no lo hacemos por agradar al hermano de al lado, no lo hacemos por alguien más, simplemente lo hacemos porque hay bendición en nuestras vidas, porque somos hacedores de la palabra. Mis diezmos, yo soy fiel con mis diezmos por el Señor, porque el Señor me ha bendecido en mis diezmos y en mis ofrendas. Amén. Hombres, en sus matrimonios, yo amo a mi esposa porque eso es algo que el Señor me ha mandado a hacer. Amar a mi esposa, ser hacedor. Yo sé que a veces cuesta trabajo por lo que hacen las esposas o por lo que estamos, pero la Biblia dice, ama a tu esposa, ámala. Señor, voy a ser hacedor. El Señor no te manda a ver sus defectos, no te manda a ver qué está bien o qué está mal en tu esposa. El Señor simplemente te dice, ve y ama a tu esposa. Mujeres, el Señor les manda a sujetarse a tu varón, porque Él es la cabeza. Es que yo no estoy de acuerdo en que mi varón sea la cabeza. Mira, ese rol no se lo diste tú. Ese rol viene de parte del Señor. Entonces, si tú eres una mujer hacedora de la palabra, hacedora de la Biblia, sujétate. Porque eso es bueno y eso es correcto delante del Señor. No sé ni por qué estoy tocando estos temas, pero simplemente es porque somos hacedores. Somos hacedores de la palabra. Ya se los dije a los jóvenes, honren a sus padres, porque eso es bueno, eso es ser hacedores. La Biblia también dice en Pedro, jóvenes, sujétense a las autoridades de la iglesia, sujétense, porque eso es, sean obedientes, porque eso también es bueno. Amén. Entonces no nos quedamos solamente con oír, no nos quedamos solamente con escudriñar o con leer, sino nos quedamos con que tenemos que hacer hacedores. Sean hacedores. Amén. Casi estoy terminando. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Te lo voy a leer en esta Biblia del lenguaje actual. Fíjate lo que dice Josué 1:8. Desde el 7 voy a leer. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro para asegurarte. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate la instrucción que el Señor le estaba diciendo a Josué. Solamente te voy a encargar una cosa: que no te distraigas, que no te vayas a izquierda ni a derecha. No te vayas a derecha ni a izquierda. Simplemente te voy a encargar que obedezcas todo lo que Moisés te dio, pero también te voy a encargar que medites en esto. Medita en este libro. De día y de noche medita en este libro. Porque en este libro viene la instrucción, viene la sabiduría, viene la estrategia, viene el conocimiento. En este libro viene todo lo que tú necesitas, en este libro viene. Y termina diciendo, entonces sí, solamente vas a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos de nosotros queremos que nos vaya bien? ¿Cuántos de nosotros queremos prosperar? ¿Cuántos de nosotros queremos que todo lo que hagamos prospere, cambie, vaya, que dé fruto? La mayoría de nosotros queremos esto, pero ¿cuántos de nosotros realmente meditamos en esto? ¿Cuántos de nosotros realmente leemos esto? Y se nos olvida. Entonces, si tú quieres prosperar, si tú quieres que todo te vaya bien, simplemente medita y obedece esto. Esa es la instrucción que el Señor le dio a Josué. Una buena enseñanza. No hay más. Es que leer la Biblia es bien aburrido. Al principio, cuando tú le empiezas a leer y no entiendes nada, sí es aburrido. Pero después, cuando el Señor te empieza a hablar, cuando tú te pones a orar y le dices, Señor, háblame en tu palabra, dame sabiduría, dame inteligencia, y se te abren los ojos y empiezas a ver todo lo que realmente el Señor quiere hablar a tu vida, es cuando dices, vale la pena leer esto.
Realmente me di cuenta. Yo me di cuenta que la primera vez que empecé a leer la Biblia, yo no entendía nada, de verdad. No entiendes nada de lo que lees. Pero hasta que un día también dije, Señor, ¿qué es esto? Dame sabiduría, quiero leer esto. Y cuando realmente entendí que Dios me amaba, fíjate, pon atención en esto. Una de las cosas por las cuales yo me atreví a terminar de leer la Biblia y seguir leyéndola es porque un día entendí que el Señor me dijo, mira, me vino esta imagen a mi mente, pon atención en esto. Me vi en el vientre de mi madre, desde pequeño me vi en el vientre de mi madre. Y constantemente empezaba a leer que el Señor estaba conmigo desde el vientre de mi madre. Y después me entendí que el Señor me amó aún de lo que yo había vivido, de lo que yo había pasado. Que el Señor me amaba. Dije, eso es todo para mí. Tengo a alguien que me ama. La Biblia es una historia de amor, hablando Dios a su pueblo, a sus hijos y diciéndoles cuánto los ama. Eso es lo que es la Biblia. Una historia de amor, de un padre reconciliándose con sus hijos, de un padre preocupándose con sus hijos. Y entonces me animé a terminar de leer esto. Que a veces el Señor me corrige en la Biblia, a veces que el Señor me dice, me confronta, me dice, ese pecado que tienes está mal. Sí, a veces lo hace, pero siempre he entendido que es una historia de amor de un padre hablándole a sus hijos, reconciliando a sus hijos. Vale la pena leer, vale la pena escudriñar. Amén. Termino con esto, vamos al libro de Mateo capítulo 7, 24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les dice, ¿cómo voy a comparar estas palabras? ¿Cómo voy a comparar la palabra? Mira, lo voy a hacer de esta forma. Aquel hombre que oye estas palabras y las hace va a ser como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pon atención en esto. Jesús estaba dando el ejemplo de un hombre sabio, de un hombre inteligente, de un hombre que tomó buena decisión. Es un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que toma buenas decisiones. Aquel que construye su casa sobre la roca. Aquel que construye su casa sobre esto. Ese hombre es inteligente, ese hombre es sabio. Ese hombre conoce, tiene conocimiento. Ese hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando vengan vientos fuertes, vengan mareas, vengan lluvias, venga lo que venga, su casa nunca va a ser destruida, porque tomó un tiempo para edificar su casa en la roca. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, ese hombre inteligente, ese hombre sabio va a tomar un tiempo para escudriñar, para leer y para obedecer la palabra de Dios. Pero ahora lo voy a comparar. Voy a ver dos comparaciones: un hombre tonto, un hombre no inteligente, un hombre que siempre vive a la ligera, un hombre que vive al ahí se va, un hombre que no sabe qué hacer. Es aquel hombre que menosprecia la palabra, es aquel hombre que menosprecia la presencia de Dios. Ese hombre es aquel que dice, pues, ¿qué puede pasar? Pues no pasa nada. Si sigo viviendo como sigo viviendo, no pasa nada. Siempre he vivido así.
¿qué puede pasar si sigo en el pecado? Pues ¿qué puede pasar si no obedezco con honra a mis padres? ¿Qué puede pasar? Jesús lo llamaba un hombre tonto, o lo comparaba como un hombre tonto, un hombre imprudente, aquel que construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron lluvias y fue derrumbada su casa. ¿Por qué? Porque no estaba cimentado en algo que era la palabra. Hermanos, todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo emprendamos tiene que ser conforme a esto. Entonces vamos a estar cimentados. La palabra de Dios hace que esté cimentado en el poder de Dios, porque cuando vengan problemas, circunstancias o adversidades, no te vas a doblar, no te vas a caer, no te vas a debilitar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo va a estar cimentado en la palabra de Dios. Y Jesús decía: no sean como el tonto, antes bien sean como el hombre prudente. Amén. Así que tomemos un tiempo para orar, tomemos un tiempo para leer. Ahora, la palabra de Dios va agarrado de la mano de la oración. No solamente es, pues sí, no oro, pero leo la Biblia. No. O oro y no leo. No. Te voy a dar un ejemplo de esto. La moneda tiene dos partes. Tiene sol y tiene águila. Así tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ir la palabra, tiene que ir la oración y tiene que ir la palabra de Dios en una sola. Tenemos que pasar tiempo orando, pero también tenemos que pasar tiempo leyendo, escudriñando. Amén. Tenemos que seguir, tenemos que fundamentarnos, tenemos que cimentarnos, tenemos que edificarnos en esto, en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Estoy terminando, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado hoy a nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra penetra hasta partir el alma, Señor, hasta llegar a las coyunturas y conoce nuestros pensamientos y discierne nuestros pensamientos. Gracias porque tu palabra está para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para educarnos, Señor. Padre, yo te pido que tú pongas hambre y sed de tu palabra en cada vida, en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor. No queremos solamente ser oidores, sino queremos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Te damos gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Bueno, hermano, no se te olvide que tenemos servicios presenciales el día domingo a las 9 y a las 12. No te quedes en casa, ven. Si tú no tienes nada que hacer el domingo, ven, alabemos al Señor, sirvamos y estemos aquí viendo lo que el Señor quiere hablar realmente a nuestras vidas. Amén. Así que gracias por conectarte, te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga.